¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, iniciando de nueva cuenta una etapa nueva para este programa y la verdad pues tenemos que iniciar con alguien más que la amistad, la capacidad técnica y humana con la que está distinguido. Pues tenemos aquí al maestro Carlos Sainz. Carlos. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Y de verdad pues te vuelves ahora sí el padrino porque resurge Coen TV ya de una manera regular. Hoy ha sido muy errático por la evolución que hemos tenido y pues qué mejor que comenzar con un gran amigo. Muchas de gracias. Verdad, primero un amigo Facebook claro. Y realmente pues yo creo que vamos haciendo las cosas bien, Carlos, y me da mucho gusto cómo te mueves en redes y has demostrado, verdad, que me quedo sorprendido. El señor en un solo día abrió un grupo en WhatsApp, 250 límite, se llenó. Así es la capacidad de liderazgo y de posicionamiento que tiene Carlos por la capacidad que tiene de desprendimiento, de conocimiento, que en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que pues es preocupante y pues vamos a tratar las herramientas y los caminos que van a hacer, Carlos. Claro. Entonces el tema que vamos a hablar pues vamos a resumirlo como los efectos de la materialidad. Pareciera muy trillado el tema, pero no, o sea, ese es lo que estamos viviendo hoy, Carlos. Así Entonces, hablando de problemáticas, Carlos, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita con este tema? Tú experto en el litigio, ¿qué está sucediendo? Bueno, resulta, Adrián, bueno, un saludo a las gentes que nos ven y nos escuchan. De nuevo, gracias por la invitación. Un placer, un honor estar aquí y sobre todo con un gran amigo como eres tú. En realidad, creo que este es un tema que aún no se supera en la vida práctica porque precisamente es lo que sucede día con día con las auditorías que hace cualquier autoridad fiscal, empezando por el SAT, el Seguro Social, Infonavit, incluso las que en materia de impuestos coordinados, impuestos federales, hace las propias secretarías de Hacienda o tesorerías estatales, como sea que se denominen en cada entidad. Entonces, en realidad es un problema actual, por lo tanto el tema es vigente. ¿Y esto en qué consiste? En el modus operandi que aplica la autoridad fiscal en general para hacer esta revisión y determinar si se están cumpliendo o no con las obligaciones fiscales. Y básicamente la problemática es la siguiente. La autoridad llega, revisa, uno de los rubros que va a revisar o que va a auditar son las deducciones y lo primero que va a cuestionar es la materialidad. Es decir, va a partir de una sospecha de que esas operaciones fueron simuladas entre el contribuyente que dedujo y el proveedor que le emitió el CFDI correspondiente. Entonces, entramos a un problema interesante porque en la gran mayoría de los casos, a pesar del cúmulo de pruebas que en la fase administrativa o dentro de la auditoría tú puedas aportarle a la autoridad simplemente te dice que no le demuestras o que no le acreditas esa existencia de esas operaciones o esa materialidad, y eso como consecuencia trae el rechazo a las deducciones y créditos fiscales terribles y enormes. Sí, fíjate, Carlos, y también yo te agregaría a este buen punto, y lo he dicho en foros y lo digo con el respeto que me merece, porque lo que nos merece el Servicio de Administración Tributaria, actúa ahorita como un animal herido. Es como un perro que lo patearon por muchos años detrás de una reja y no podía hacer nada. Hoy está abierta esa reja y contra todo está reaccionando de una manera agresiva. O sea, entendamos que lo provocamos por actuar como ciudadanos malos. O sea, realmente se nos es muy práctico comprar facturas. O sea, dices, eso, nuestra práctica es la que nos está deplorando. Y otro factor, los cambios que ha tenido en el SAT, ha disminuido el personal. La Secretaría de Hacienda aquí del Estado de Jalisco también va a disminuir su personal. Dices, pongámonos un momento en el lugar del auditor. Tienen metas que cumplir, a cuáles se va a ir, a las más fáciles, a los que ya están publicados como EFOS, a pesar de que tú como empresario bien lo dijiste, aquí están todas las pruebas de la operación, te lo van a negar, porque claro, para ellos es una recaudación más efectiva. Ese es un punto que quisiera agregarte. Pero quizá aquí el tema, comparto tu punto de vista, lo vemos ahora, lo acabas de mencionar. Aquí en Jalisco, bueno, prácticamente Puerto Vallarta, la división de Puerto Vallarta, la de Ciudad Guzmán, se han cerrado o han sido absorbidas por las otras tres que tenía el Estado. Pero aquí creo que hay que ponderar y hay que valorar. Creo que estamos ahora en el extremo opuesto y finalmente navegar en los extremos no es bueno para nadie. Hay que llegar a un punto de conciliación porque finalmente terminan pagando justos por pecadores. Y así como hay esos contribuyentes non santos, también hay muchos contribuyentes, muchos empresarios que seguramente tú tienes el gusto de conocer y yo también, que son gentes muy cumplidas y que tienen que gastar cantidades importantes a nuestra fortuna en honorarios de despachos o abogados o litigios para poder demostrar operaciones que siempre han sido existentes.
Así es, pues es que ese es el tema y vamos diciendo, ese es el contexto que rodea esta plática, este momento que vamos a compartir, Carlos. Y bueno, vamos a ver ese marco, vamos a abrir el marco legal. Empecemos pues, obviamente por nuestra Carta Máxima. Vamos a hablar los aspectos constitucionales para empezar a formar este tema, pues, para poder guiar una buena defensa y sobre todo una defensa preventiva. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Bien, bueno, esta es la parte que a mí más me gusta, porque es hablar de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de todas las personas físicas, incluyendo a las mismas personas morales, partiendo de la base que las personas morales el primer derecho que ejercen es el derecho humano a asociación. Entonces, la libertad que tienen para asociarse y a partir de ahí ejercen estas potestades o pueden reclamar esta titularidad o esta protección a sus derechos humanos como persona moral y aún a la que implica las personas físicas que la conforman. Creo que el primer punto que me gustaría que platicáramos, Adrián, es precisamente a partir del artículo 5 de la Constitución, cuando este ordenamiento establece libertades al empleo, es decir, toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, a la industria, a la profesión o al trabajo que le acomode. Y esto lo englobamos en general como una libertad al empleo. Esta parte se vuelve más interesante cuando dentro del mismo primer título de la Constitución que se refiere a los derechos humanos, en el artículo 25 que establece este tema de la competitividad, del desarrollo del empleo, de la protección o la generación de inversión, de crecimiento económico. El plan de desarrollo económico del país. Totalmente. En la parte final de este artículo hay una expresión que a mí me gusta mucho, cuando dice: la ley alentará y protegerá la actividad económica del sector privado. Y entonces, si nosotros, la Constitución, por su naturaleza de ser una norma de principios, debe ser interpretada de manera sistémica, no de manera aislada, sesgada y mucho menos literal. Entonces, cuando tú enlazas las dos ideas, entonces tienes que la ley, al ser un mandato de constituyente, que la ley aliente y proteja la actividad económica del sector privado, ¿a qué se está refiriendo? A este derecho que tienen las personas de dedicarse al comercio, a la industria, al empleo o al trabajo que les acomode, siempre y cuando sea lícito. Entonces, ¿qué sucede? Que si la misma ley no puede ser restrictiva de la actividad económica, por el contrario, debe protegerla y debe alentarla, entonces ninguna aplicación de la ley, ninguna ejecución de esta y mucho menos ninguna interpretación puede ser restrictiva de la actividad económica, que es un poco a lo que vamos a llegar con la actitud de la autoridad cuando de manera sistemática rechaza las operaciones partiendo de la base que son simuladas. Sí, ese principio, así de manera concreta, ¿verdad? Me causa agrado y concuerdo contigo, que cada acto de la autoridad siempre vele por cumplir ese objetivo y tendremos otro desarrollo, desde quien crea la ley, desde quien vigila que se cumpla, desde quien juzga que tiene que tener esa base, debe tener este principio. Y bueno, Carlos, ahorita vamos a seguir con el contexto ya legal, ya hablando de leyes secundarias. Nomás ahorita vamos a hacer un pequeño corte, si tú me lo permites. Y bien, no se retiren, que esto no se acaba, regresamos en un momento. Regresando a su programa Consejero Empresarial, aquí en compañía de nuestro amigo Carlos Sainz, maestro, la confianza en Carlos Sumito el título, pero siguiendo con el tema, estamos hablando de la parte constitucional que se tiene que ver al momento de buscar un cumplimiento del cumplimiento tributario, nuestro régimen, y bueno, en la parte, sobre todo para demostración de operaciones. Ahora la parte legal, hablando Código Civil, Código de Comercio, ¿qué es lo que hay que atender, Carlos? Bueno, partimos ligándolo un poquito con el tema constitucional. Otro de los derechos humanos que tiene toda persona, aun cuando sea contribuyente, el principio de legalidad. Es decir, a partir de esos artículos 14 y 16 constitucionales, el famoso principio de seguridad jurídica, que implica la certidumbre y que implica la legalidad. ¿Qué es esto? El deber que tiene el Estado mexicano de ceñirse a la ley. Y entonces no puede variarse de manera general a menos que esté debidamente justificado, y esta obligación que tiene la autoridad de fundar y de motivar debidamente sus resoluciones. Entonces, yéndonos ya al plano legal, encontramos el marco normativo en general de un comerciante, es decir, Código de Comercio, donde encontraremos
dentro de sus principales obligaciones, llevar una contabilidad. Pero si nosotros revisamos el apartado de Código de Comercio en relación a este tema, vemos que las disposiciones de la contabilidad en realidad no son complejas. No, son es muy clarito, muy sencillo, ¿no? Una contabilidad elemental como un sistema de registro de operaciones, ¿no? Y que además esto también va a estar en la parte constitucional, en el artículo 16, cuando cuando se faculta a la propia autoridad administrativa para que haga revisiones en materia fiscal. ¿Y qué es lo que va a revisar? Los papeles del contribuyente, los libros del contribuyente, es decir, la contabilidad para verificar su debido cumplimiento de sus deberes tributarios. Por otro lado, esto de manera general, ya más particular, ya las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 y su reglamento, ya nos dirán también de manera genérica este deber, por un lado, que tiene el contribuyente de llevar una contabilidad, pero las características de esta. Por ejemplo, que sea analítica, que sea sistémica, es decir, no desprendemos tampoco un rigorismo extremo dentro del propio Código Fiscal de cómo debe llevarse esa contabilidad. Entonces, la ley, ¿a qué obliga al contribuyente? A llevar una contabilidad desde su concepción básica, elemental, sin las complejidades que en una revisión la autoridad podría sospechar o podría exigir respecto a que se cumplan determinados deberes que no emanan de la ley. Sí, pues es que sí es interesante porque cada vez vemos cómo se rebasa inclusive esas exigencias. Pues vemos ya, antes entendíamos el 28, a pesar de su complejidad con el envío de la contabilidad electrónica, el tener la balanza, lo veíamos de una manera quizás natural, nos fuimos adaptando, pero hoy pues tenemos que hacer un cumplimiento, armar expedientes de una manera más que diligentes, yo digo exagerados, o sea, ya desde fotografías, todo para probar esa materialidad. Pero bueno, ya tomando estos principios, ahora vamos a aterrizar la parte, yo sostengo, como bien aquí en el esqueleto que me mandaste, pues todo parte de una contabilidad, lo estás diciendo, y una contabilidad pues me tengo que referir a las normas que la regulan. Entonces me tengo que ir a las normas de información financiera. Ya las normas internacionales son las que nos estamos homologando y hay que tomarlas en consideración. Ya la misma, no recuerdo la primera sala, la segunda, que ya sacaron la tesis de que tienen un valor los principios de las normas de información financiera. Y al respecto, esa parte, ¿cómo ustedes como litigantes la están valorando para darle fuerza a este tema de la contabilidad? Bueno, para nosotros es fundamental entender a partir de estos criterios que comentas, donde incluso hay alguno por ahí que establece estas normas de información financiera, mejor conocidas como las NIF, como auxiliares al derecho fiscal. Hace un análisis por ahí esa tesis muy interesante, el cual yo comparto respecto al propósito de esas normas, y esas normas finalmente no tienen un propósito ni recaudatorio ni evasivo, o sea, no están en ese contexto, sino son simplemente normas científicas. Y eso lo quiero subrayar, Adrián, científicas, que tienen como propósito de que esta contabilidad tenga efectos reales. Es decir, que sea una contabilidad que cumpla con los propósitos que cualquier empresario necesita para efectos de obtener información y tomar decisiones, pero que también llevan implícito ese registro correcto de las operaciones, que también le dan el insumo a la autoridad para poder verificar este cumplimiento adecuado o no adecuado, según el caso, de estos deberes contributivos. Entonces, el tema de las normas de información financiera es, Adrián, fundamental desde mi punto de vista para esta cuestión de la materialidad y su acreditamiento. Fíjate, si ese tema a mí se me hace importante porque ya no me adelanto los postulados que ahorita tú vas a mencionar de los boletines. Sin embargo, yo pongo un ejemplo que me acuerdo de mi maestra Marta Rayas en contabilidad cuando nos enseñó en aquel entonces los principios generales de contabilidad. Me puede escapar el nombre correcto, pero cuando explicaba la sustancia económica, ¿qué es la sustancia económica? Pues decía, pues que exista, sí, pero que exista en el lugar que debe de estar. Entonces un gasto financiero, oye, me llegó una comisión bancaria, ¿dónde la registro? El contador naturalmente dice, gastos financieros, porque viene del sistema financiero, ¿no? Ella decía, si es el manejo de la cuenta bancaria, es un gasto administrativo u operativo. Oye, si es el cargo de comisión por la vouchera con la que cobras a tus clientes, ese es gasto de venta. O sea, y estamos hablando de una operación nada más así muy coloquial que generan los contadores, la tratamos de gastos financieros, es algo muy normal, pero ya no estamos revelando la información como debe de ser, que es lo que está remarcando, porque esto le sirve tanto al contribuyente como empresario,
como bien dices, a la autoridad para revisar si se están pagando bien los impuestos. Por supuesto, por supuesto. Ahí de los boletines, en tu artículo, que por cierto, aquí tenemos un ejemplar de la revista, pues a mí me encantó cuando estabas hablando de los boletines, era el A2 y el A6, no recuerdo cuál de los dos fue de los que me manejaste, pero dije, wow. Sí, en realidad partimos del boletín A6, que establece 6 apostolados muy interesantes. Es decir, si nosotros cumplimos con esos 6 apostolados de la A6, entonces el resultado es que esta información sea revelada y la trascendencia que eso tiene desde el punto de vista financiero o de la información financiera. Y uno de esos apostolados es precisamente el del boletín A2, el de substancia económica, que no es otra cosa, en términos sencillos, que el fondo sobre la forma. Que si el acto económico, subrayo, el acto económico, que es de donde parte todo, aún lo jurídico, tiene determinadas características, se registre en la contabilidad de acuerdo a su real naturaleza económica, aun cuando pudiera tener, así lo dice el boletín, una apariencia jurídica distinta. Y entonces es lo que tenemos años discutiendo con la autoridad fiscal, fondo sobre forma. Y además hay otro boletín, el A4, que es el que, si cumples con este apostolado del A4, son 5 puntos que exige. Si cumples con eso, tu información además es confiable. Entonces, nuestro planteamiento es, no discutamos ante la indefinición del tema de la materialidad, no nos perdamos en la ausencia del concepto. Vámonos a la norma científica, que son las normas de información financiera. Y entonces, si mi registro contable o de esta operación que ha sido cuestionada por la autoridad cumple con los apostolados de la NIF A6 y de la A4, el resultado es que esa información es revelada y esa información es confiable. Y entonces, ¿cómo una información financiera que cumple con esas características científicas podría ser inexistente? Fíjate que ese tema, si tomamos en consideración un solo impuesto, el impuesto sobre la renta, ¿de qué parte? De nuestro estado de resultados. El estado de resultados, pues se jala. Algunos, obviamente, hay una consideración que hacer porque hay parámetros que hay que tomar en cuenta: el ajuste inflacionario, la depreciación, pues hacer la deducción de inversiones, cosas que son pecata minuta, pero partimos de una base dura que son los estados de posición financiera. Entonces, cumplirlos nos va a dar seguridad y es lo que la autoridad debe valorar. O sea, estamos cumpliendo con una norma científica probada por comités, o sea, incluso ya internacional, ya no estamos hablando nomás aquí del Comité Nacional, ya estamos importando criterios para tener una homogeneidad en todas las contabilidades en el mundo, que eso es lo que se busca. Pero bueno, ahorita regresamos con el tema, pues vamos a hablar de las presunciones, que ese es el tema, yo creo que donde vienen los golpes duros y supone donde vamos a aterrizar todas estas herramientas para qué nos sirven. Pues bueno, no se nos despegue, que estamos en un momento más con ustedes. Regresamos. Bien, de regreso en su programa Consejero Empresarial en compañía del maestro Carlos Sainz, hablando del tema de la materialidad en los temas de comprobación de operaciones. Y bien, antes que nada, Carlos, pues quisiera nomás hacer un pequeño anuncio. Tenemos la revista Consejero Empresarial. Nos pueden encontrar en manera digital en el dominio www.coem.mx, en los grupos del maestro Carlos Sainz. Ahí lo tienen la versión digital completamente gratis, y pues ahí se van a llevar la sorpresita en el artículo, en la página 34, que tenemos el artículo del maestro Carlos Sainz, que tiene mucho que ver con esto. Y a mí me encantó mucho el título, Carlos: El pueblo contribuyente bueno y sabio, la materialidad de las operaciones presuntamente simuladas, que es el tema que estamos hablando. Y pues así nos va a encontrar con este tema, no se lo pierda. Y pues bueno, Carlos, después de este pequeño comercial, pues vamos siguiendo con el tema. Ahora sí, como litigante con estas herramientas constitucionales, legales que hablamos, y ahorita que estás hablando también de la parte financiera, ahora vamos a la parte de la contienda. ¿Cómo se puede utilizar adecuadamente esto? Bueno, al menos desde nuestra perspectiva puede funcionar de la siguiente manera, pero antes de referirme a ella es importante decir lo siguiente a propósito de la parte legal que comentábamos en uno de los bloques anteriores. Es importante que el empresario sepa que dentro del marco jurídico, la ley, tanto en materia comercial como en materia civil, en la parte de los contratos, establece que no puede exigirse mayor requisito que supere al de la voluntad de las partes, que es uno de los principios del derecho privado y el derecho contractual elementales. Pactus sunt servanda.
la suprema ley, la voluntad de las partes. Y la ley protege ese principio, de tal suerte que el que nos exija la autoridad principios, requisitos, pero más allá de estos principios, como la fecha cierta, como que las fotografías, los videos que acrediten que esta mercancía o los materiales que este servicio se prestó, van más allá de lo que establece la ley. Y entonces la autoridad tendría la obligación de buscar el fundamento legal, que no lo va a tener, para soportar esa exigencia. Y además tendrá que motivar, tendrá que explicar las razones de por qué en este acto concreto lo exige, sobre todo si partimos de la base que la Secretaría de Hacienda no es su competencia la materia de negocios. Hay otra secretaría, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la ideal o la encargada de llevar este tema de los negocios. La Secretaría de Hacienda, su función en esta parte es recaudatoria, no es experta en negocios. Entonces será interesante que la autoridad nos explique fundada y motivadamente este actuar. Ahora bien, yendo al plano de las presunciones, fíjate, Adrián, que básicamente tenemos dos tipos de presunciones que reconoce la ley adjetiva: la presunción humana y la presunción legal. La presunción legal es cuando la ley la establece, y la presunción humana, dice el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, es la que se deriva de los hechos probados. Esto es, nosotros tenemos en el propio Código Fiscal una presunción legal. Al final del artículo 63 establece que la información contenida en un CFDI o en una factura se presume cierta. Entonces, si en esa información el contenido es precisamente la prestación de un servicio, la descripción de un servicio, una mercancía, hay una presunción legal que la autoridad, cuando valora estas pruebas para finalmente concluir que no se acreditó la materialidad, no hace un abordaje jurídico adecuado de esa presunción. La autoridad tendrá que destruir esa presunción, como hasta ahora, cuando menos en nuestra experiencia, no lo ha hecho. Después, en la Ley Federal de Derecho del Contribuyente, hay otra presunción legal que establece el de buena fe. Es decir, que en materia de infracciones y sanciones, el actuar del contribuyente se presume de buena fe. Y es a la autoridad a la que le corresponde la carga probatoria de demostrar que no lo fue. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos presunciones legales en ese sentido? ¿No? Consciente estoy de la presunción de legalidad de los actos de autoridad, es decir, que los actos de autoridad se presumen legales, pero es juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario. Entonces basta que yo niegue lisa y llanamente los hechos en que se fundó la autoridad para que cuestione yo esa presunción de legalidad. La amarro con las dos presunciones legales que te acabo de comentar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una presunción humana, la que deriva de hechos probados? Platicábamos en el bloque anterior este tema de las normas de información financiera. ¿Qué pasa si mi contabilidad, dentro del desarrollo de la visita domiciliaria o la revisión electrónica o la revisión del gabinete, no es cuestionada por la autoridad? Es decir, el registro o el asiento contable no es cuestionado, que se presume que fue correctamente hecho, lo que me está cuestionando es la operación. Entonces ya tengo una presunción humana, ¿no?, que se va a ligar con las legales que acabamos de comentar. ¿Qué pasa si yo hago este filtrado de las normas de información financiera y al final resulta que efectivamente mis estados financieros o mis registros contables o mis asientos cumplen con esta característica científica de ser información revelada y ser información confiable? Ya generé, además de lo que demuestra el cumplimiento de las NIF, otra presunción humana. Es decir, estoy probando el hecho de que mi contabilidad y mi registro contable y las operaciones que se relacionan con ella son reales, ¿no? Entonces, cuando yo admiculo estas presunciones junto con estas documentales públicas o privadas, con estas periciales, todos los medios de prueba, y se los presento al juzgador, lo que le estoy solicitando es: juez, hazme una valoración admiculada de todo el universo probatorio, no separada o sesgada como lo hace la autoridad en la fase oficiosa o administrativa. Entonces, dice, recordando a un buen amigo, Ernesto Manzano, que en paz descanse, que él decía mucho: oye, si camina como pato, si nada como pato y hace cuac cuac, ¿qué es? Si mi contabilidad cumple con las normas de información financiera, si las presuncionales legales la autoridad no logró destruirlas en mi perjuicio, y además tengo presuncionales humanas en ese sentido, y admiculo todo eso, ¿a dónde me lleva? Que la operación no es como dice la autoridad, sobre todo cuando analizas los fundamentos y los motivos de la autoridad para cuestionarlas. Por ejemplo, uno que es muy típico: es que tu proveedor está no localizado, pero esos son hechos imputables a un tercero. No está en mi alcance. Es que tu proveedor no me acreditó tener los activos porque no los declaró, no me acreditó que pudo vender esa mercancía porque no me declaró inventarios.
O no autoridad. Trabajadores asegurados, pues es tu responsabilidad, no mía. Exactamente. Por principio jurídico yo no tengo injerencia, ni interés jurídico, ni forma de influir en que el tercero presente o no sus declaraciones, que si tuvo los empleados o no, los registró o no en el IMSS, los declaró o no en su informativo, no puedo yo inferir en ese sentido. Entonces, al final del camino, me permito agregar un elemento más. Cuando la autoridad hace sus revisiones, nos lleva a un punto muy interesante. ¿Bajo qué metodología hace su revisión? Nos vamos a dar cuenta que la metodología es una metodología propia, casera, diseñada con un fin recaudatorio, que se aparta de otras normas científicas que ya existen y que dictan cómo debe hacerse una auditoría, como son estas famosas normas para atestiguar procedimientos de auditoría, que incluso dentro de estas normas está la parte de cómo revisar los impuestos. Y entonces, aunado a lo anterior, tengo otra presunción humana, que la autoridad realizó su revisión apartado totalmente de un método científico y no me justifica por qué no aplica ese método, siendo que cuando inició su revisión ese método ya era preexistente y debió haberlo aplicado, cuando menos de manera general. No, y también, Carlos, cuando de repente nomás señalan porque saben que está de moda los boletines, el A2, A4 y A6, parece marca de, estamos haciendo publicidad de Audi, pero pareciera que nomás lo señala, es que no cumple con la sustancia A2. Sí, pero a ver, dame la reflexión, ¿por qué no? Si están mis elementos que te lo demuestran. Ese es un tema porque podemos ser E2 por accidente, yo siempre sostengo. O sea, hay gente que pues no compramos facturas, pero no tenemos quizás la diligencia de decir, bueno, puedo contratar con esta empresa, me dio la mejor cotización, me lleva a cabo la remodelación de las oficinas y pues resulta que pues la factura que me da es de un facturero, muy común. Pero a los 3 años pues resulta que pues sale publicado como EFOS y pues yo tengo que defender, diciendo que tengo los permisos, siendo que tengo todo, y ya tuve un problema nomás por no ser diligente. Pero apliqué lo mejor en mi contabilidad, los registros, contratos, todo, pero por culpa de él, de su operación, y claro, mi confianza, que es lo que ya debemos de perder también. Debemos ser más diligentes, más colmilludos, no sé cómo expresarlo de una manera menos coloquial, pues ser más cuidadosos en el trabajo. Entonces, Carlos, ese tema, yo creo que ahorita en el siguiente bloque que platiquemos un poco de las recomendaciones, vamos a tener bastante que hablar, Carlos. Por supuesto que sí. Pues vamos haciendo otro corte, Carlos. De acuerdo. Si no tienes algún inconveniente. Adelante, con mucho Pues bien, gusto. no se retire, que viene lo mejor. De regreso aquí en su programa Consejero Empresarial. Disculparán que se me trabe de repente la lengua, pero ya saben cómo hablo. Pues aquí estamos con la compañía del maestro Carlos Sainz. Ya estamos en la etapa final de este análisis de lo que viene siendo ya el tema de la materialidad, cómo hay que trabajarlo. Y bueno, Carlos, pues es el último bloque, vamos hablando de esas recomendaciones, porque pues es mejor lo correctivo a estar con un problema en tribunales. Claro. Entonces, bueno, primero me gustaría comentar, Adrián, que hoy en día el ejercicio de la profesión del fiscalista se ha especializado aún más, ¿no? Hoy en día los fiscalistas o quienes queremos ostentar ese título de esa especialidad, debemos ya no ser solo abogados o solo contadores, sino ya somos una mezcla de ambos, ¿no? Por eso, bueno, me he quebrado la cabeza para tratar de entender, siendo abogado, este tema de las normas de información financiera, y auxiliándome mucho con mis amigos contadores, como es tu caso, para tratarlo de entender. Y bueno, me gusta mucho esta frase cuando se dice que cuando se juntan en materia fiscal 2 o más contadores o 2 o más abogados suman, pero cuando se juntan contadores y abogados multiplican, ¿no? Buena frase. Entonces, ahora esta parte es muy importante para la empresa, para el empresario, tomar en cuenta este crecimiento y esta evolución que ha tenido la especialización fiscal, entender la complejidad de esta problemática que planteábamos al inicio de esta plática del día de hoy. La primera recomendación es esa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado quién es tu asesor. Sí, fíjate que ese es un tema interesante. Digo, para eso hay que estar colegiados. Tenemos bastantes colegios de prestigio
que tenemos que ya estar preparados, más Jalisco ya estamos por el próximo año, que ya va a ser la calificación obligatoria, y bueno, la preparación, lo que acabas de decir, Carlos, o sea, realmente yo siempre he considerado que el que nos queremos sustentar como fiscalistas, ya sea litigantes o ya seamos consultores, pues no nomás nos ceñimos al Código Fiscal y a las leyes impositivas. Tenemos que entender, ya mencionaste el Código de Comercio, mencionaste artículos constitucionales, también hay que ver de repente leyes societarias, irnos a códigos civiles, a partes de contratos. ¿Para qué? Para poder amalgamar bien una asesoría. Y el asesor no es el que tenga más títulos, sino el que tenga realmente más letras pasadas por su mente. O sea, yo la verdad que para evaluar a un buen fiscalista, pues hay, con todo respeto, hay gente con muchos títulos pero no están letrados, y hay gente que pues, solamente tiene el grado pues no el grado, tiene la licenciatura, pues gente que lee mucho, y de verdad te apasionas y dices, bueno, ¿a qué horas aprendió tanto? Y de verdad, amigos que admiro, digo, que tienen la licenciatura, que digo, no es posible. Digo, pues, casos tuyos, que el grado es coincidente con la preparación, y ya ahorita ya próximamente ya como doctor, pues ahí son las cosas que Dios permita, pero ahí es donde hay una congruencia, pero también que no nos deslumbremos de repente por tanta estafeta. Claro. Sí, esa parte yo creo que el compromiso como fiscalista es leer. O sea, a veces dices, a ver, oye, ¿qué pasó en el semanario judicial de la Federación? No lo he checado. Es viernes y el fiscalista lo sabe. Así es una frase de un amigo de Colima, que le mandó saludos a Claudio Jasso. Es una frase que trae en redes. Y realmente el fiscalista que no se mete al chismógrafo, que es el que para nosotros nos da el norte, que es la revista del tribunal y el Poder Judicial, pues estamos oxidándonos. Y un saludo a Claudio, que todos los viernes nos somos facebookeros, nos sube ahí la información de las tesis, ¿no?, relevantes. Fíjate que esto es muy importante, porque creo que al final, desde el punto de vista pragmático, si se quiere ver así, pero en realidad el fiscalista lo que debe ofrecer es una medición de riesgos y una oferta de soluciones al empresario. Creo que el mejor fiscalista hoy en día no es el que teoriza las probabilidades, sino el que ofrece soluciones a un problema real, ¿no? Y para eso, pues siempre hemos dicho que el fiscalista es como el piloto, necesita muchas horas de vuelo, como se necesitan muchas horas de estudio para llegar a atreverse a proponer. Y así, por ejemplo, en el despacho de nosotros lo vemos a veces como un laboratorio, que es la posibilidad que tienes de llevar a la realidad o probar si realmente eso que teorizaste puede ser útil y puede llegar a solucionar un problema. Por ahí hemos trabajado durante algunos años, básicamente, lo que llamamos el cuadrante de la materialidad, para efectos de estas recomendaciones a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Buena connotación. Este cuadrante de la materialidad, bueno, lo dividimos exactamente en 4 partes. La primera es el efecto económico que tiene el acto. Todo parte del acuerdo de voluntades y trae un efecto económico que incluso es la parte que persigue la autoridad fiscal, o debería de perseguir, más que perderse en la parte contable o jurídica. El efecto económico, las partes se ponen de acuerdo y produjo sus efectos como tales. Después viene la parte jurídica, que es la segunda parte del cuadrante, es decir, documentar con la figura jurídica o las contractuales adecuadas, ¿no? Que es el instrumento ideal. Y que además ese contrato, de acuerdo a la fracción primera del 28 de código vigente ahora, va a ser parte de la información que eso va a soportar el registro contable, que es la tercera parte del cuadrante. Es decir, de lo económico nos vamos a lo jurídico y después vamos a lo contable, que se haga el adecuado registro conforme establecen las normas de información financiera. Cumplir con las NIF nos va a dar de manera general cumplimiento con Código Fiscal y con Código de Comercio, porque son más especializadas todavía estas normas. Y finalmente cerramos el círculo de este cuadrante, aunque se escuche un poco contradictorio, pero tiene que ver con este flujo de cómo manejarlo, la parte fiscal. Voy a poner un ejemplo, si me permites, Adrián. En el caso de un préstamo, que es muy común que la autoridad cuestione que no es préstamo, ¿no? Okay. Está el acto económico, después está la parte jurídica, todo el soporte, el contrato, el pagaré, que han dicho los tribunales, solo con el contrato, el pagaré no me demuestras, ok. Me voy a la parte contable, aquí está mi registro contable, el tratamiento que le di a la operación. Y fíjate que en ese contrato tal vez hubo intereses, y esos intereses generaron un IVA, eso se va a la parte fiscal, ese IVA de esos intereses, autoridad, ya te los declaré. Lo que tendría yo que hacer es a lo mejor hacer un papel de trabajo para evidenciar esa porción de los intereses que se fue en ese pago de ese mes, ¿no? Y entonces, con todos estos elementos vistos de forma
sistemática, conjunta, admiculada, es como puede el empresario acreditar esa materialidad. Esperemos que no tenga que llevárselo a un tribunal, pero si tiene que hacerlo, tiene esos medios de prueba para soportar esas operaciones reales, más el tema de las presunciones que ya platicamos, más el tema de las periciales técnicas, por ejemplo, esta pericial contable que me podría ayudar a reforzar que mi contabilidad cumple con estas normas de información financiera. Entonces, ¿cuál es la gran recomendación, además de tener cuidado? ¿A quién le estoy poniendo mi confianza y mi patrimonio como empresario? También hacia el interior de la empresa, cuidar en mi equipo de trabajo, tener en cuenta esta parte económica, esta parte jurídica, esta parte contable y esta parte fiscal, por si lo llego a necesitar, darle al abogado los medios de prueba que permitan acreditar que tengo la razón y desvirtuar esa presunción de inexistencia o ausencia de materialidad que me está imputando la autoridad. No, pues, me gustó eso del cuadrante, la verdad. Yo creo que cada operación tiene que pasar por ese filtro para poder darle un palomazo, decir, esta operación está bien respaldada, y sabemos que si fuera el caso a suscitar, que se revisara, pues bueno, pues se cumple con los 4 objetivos. Y ahí es donde se diversifica nuestro trabajo, pero lamentablemente muchos empiezan por la cuarta. Quieren ver la consecuencia fiscal, entonces ya empiezan las cuestiones artificiosas, y empiezan a hacerse estructuras meramente por fines fiscales y no realmente de modelo de negocio. Correcto. O convenientes. Entonces hay que seguir ese orden, como bien dices, la economía, lo jurídico para que tenga respaldo, luego pasábamos a la parte contable, a hacer su registro, y finalmente lo fiscal, lo fiscal son consecuencias, punto. Yo estoy de acuerdo y ahora adopto lo que acabo de aprender en este momento de ti. Muchas gracias. Carlos, pues con esto concluimos por esta primera ocasión. Gracias por ser nuestro padrino de esta segunda temporada. Vamos a copiando a Netflix. Vamos a la temporada número 2 de COEM TV. Y bueno, vamos a despedirnos. Carlos, por favor. Muchas gracias. Muy agradecido por la distinción de haberme invitado, y un saludo nuevamente a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y estamos para poder apoyar en lo que podamos ser útiles. Muchas gracias. Carlos, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y bien, vamos haciendo el corte. Primeramente les recuerdo, síganos en redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Consejero Empresarial, en YouTube como Consejero Empresarial TV o COEM TV, y en Twitter nos van a encontrar como RCE COEM. Y no olvide visitar y sobre todo suscríbase a nuestro portal, que es completamente gratuito, en www.coem.mx, para que le llegue la información a su correo de manera instantánea de todas las noticias que acontecen en el mundo empresarial, ya sea corporativo, ya sea normas oficiales mexicanas o cualquier cosa que le atañe a los negocios de manera jurídica. Bien, les repito mi nombre, soy Adrián Paredes, y nos vemos en la próxima.